Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 8 de septiembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura y bueno, en este esfuerzo de televisión pública, ¿verdad?, que hacemos diariamente especialmente para usted, ¿no? Y bueno, y de información que consideramos importante, ¿no? Porque nosotros, el tiempo que llevamos aquí viendo lo que sucede, observando lo que sucede, estudiando lo que sucede, analizando lo que sucede, escuchando las voces de lo que sucede, y al ver las iniciativas y que todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias están ofreciendo algo a la ciudadanía, pero el problema aquí es, muchas de las ocasiones, el cabildeo, ¿no? Si su propuesta o la iniciativa puede ser muy buena, puede ser una verdadera iniciativa que se necesite, ¿no? Porque digo, hablando de iniciativa, ¿por qué? Porque está ahorita en la efervescencia política, cuando menos legislativa, y de representantes populares, pues eso, ¿no? La presentación de la agenda legislativa de los legisladores, ¿no? Y entonces, cuando nosotros observamos que hay iniciativas que vemos, por ejemplo, la iniciativa que se presenta para que los derechos humanos sean una asignatura en la educación, es una buena iniciativa, y la presentó el PRI, pero ¿qué falta? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no se llega al punto donde las iniciativas se aprueben? ¿Por qué? Porque falta cabildeo, falta liderazgo. Entonces, cuando hay necesidad de liderazgo en un partido político, ¿verdad?, pues es notorio, porque hay iniciativas que pueden ser muy buenas, pero que no se aprueban porque no tienen el empuje o no tienen el cabildeo suficiente para poder lograr la aprobación de algo. Mire, los partidos pueden ser de izquierda, de derecha, o de centro izquierda, o de centro derecha, ¿verdad?, o como gusten, pues, o independientes, ¿verdad? Y aquí todos reunidos, coordinadores y miembros de bancadas, pues lo que hacen es platicar sobre los temas, ¿no? Intercambiar temas. Por ejemplo, el tema de seguridad es algo importantísimo. El tema de educación, o sea, son los problemas más serios que tenemos, de educación y seguridad, además de lo económico, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, que se propone algo sobre educación, pero no se hace el cabildeo correcto por la falta de liderazgo, ¿verdad?, que tiene en este caso el PRI, ¿no?, su coordinador, no tiene el liderazgo, ¿sí? Entonces pues no se aprueban las iniciativas, ¿no? Y ahí se quedan. Tal vez posteriormente se apruebe o posteriormente se vuelva a retomar, ¿no? Pero necesitamos que se haga un trabajo como tabasqueños que verdaderamente beneficie, ¿no? Entonces, si hay un partido que ya estuvo en el poder, que ya tuvo toda la oportunidad de manejar todo el recurso, si hay un coordinador de la bancada priista que ya fue líder del poder legislativo, ¿verdad?, y conoce a plenitud qué se tiene que hacer, y luego ya fue gobernador, conoce a plenitud qué hace el Ejecutivo, quiere decir que no están cumpliendo, no cumple Manuel Andrade con las características de liderazgo, a pesar de toda la experiencia que tiene. Pero ¿eso a qué se debe? ¿O por qué puede estar sucediendo así? Por los compromisos que se hizo o que tiene, que a la mera hora trabaja a favor de sus intereses y no a favor, con toda esa experiencia, de los intereses de los ciudadanos tabasqueños. Porque si esa experiencia que tiene, digo, es una experiencia buena, entonces, ¿pero por qué se ve mermado ese liderazgo? ¿Sí? Bueno, se ve mermado porque tiene intereses personales que van por encima de los intereses de la ciudadanía y de lo que se necesita. Entonces pierde el liderazgo, ¿sí? Y bueno, a lo que le importa es lo suyo. Y la representación que nosotros tenemos en esta democracia representativa, pues no es para que trabaje para su beneficio. Se puede beneficiar su idea partidista, ¿verdad?, pero bueno, tiene que hacer algo por la sociedad cuando va en debacle constante económica, cuando no hay buena seguridad, cuando hay problemas serios, y pues se supone que son en este momento la oposición y que tienen una experiencia amplia sobre cómo darle solución, porque además eso era en sus tiempos
de gobernador de Manuel Andrade Díaz, pues era su lema, ¿no? A paso firme, a buscar las soluciones o a darle soluciones a los problemas, y bueno, no se resolvió nada, ¿no? O sea, y luego llegó Granier y está hasta en la cárcel. Tal vez eso también le merme el liderazgo a Manuel Andrade Díaz, que tuvo que llegar a arreglo con el PRD, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? O sea, pueden ser los arreglos que tenga con Núñez, ¿no? Pero una cosa son los arreglos y otra cosa es solapar, ¿sí? Y si no defiende lo que debe defender dentro de las causas populares de la ciudadanía, pues afecta a los ciudadanos y pierde el liderazgo porque no está haciendo lo que tiene que hacer como representante popular. En la democracia participativa, el trabajo legislativo, en este caso el que está haciendo aquí el PRI, está dejando mucho que desear, porque se opusieron a una ley que se aprobó, por citar ejemplos, fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se quedó. Hay un sinnúmero de señalamientos, pero las denuncias no están hechas, o sea, llega a arreglos, pero arreglos que lo benefician, ni siquiera a su partido, porque esto va a tener como consecuencia que la gente ya no confía en el PRI, o sea, ya la desconfianza hacia el PRI es total, y el PRD se está ganando también esa observación de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos puntos no se están cumpliendo, porque no se es congruente, pues, ¿sí? Pues hay que ser serio y honesto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos qué es lo que se tiene que hacer, nosotros como observadores ciudadanos lo pensamos así, ¿no? Bueno, es que falta cabildeo, ¿no? Pero imagínense la experiencia, pues, de esa gente que ya ha pasado, que ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué tiene más aceptación José Antonio de la Vega Mitia que Manuel Andrade? No es tan solo el liderazgo o el ser el titular de la Junta de Coordinación Política, o sea, o el presidente de la Junta de Coordinación Política, no es tan solo eso, ¿sí? Es la forma, el cabildeo, la atención hacia sus compañeros, ¿verdad? Porque aquí Manuel Andrade ha hecho un trabajo legislativo de turista, o sea, a veces viene, a veces no viene, y cuando viene aquí se sale, o sea, no le importa. ¿Por qué? Porque por eso no es bueno, y es malo y dañino para el Estado que gente que ya haya alcanzado los más altos niveles del poder, pues regrese al nivel más bajo donde empezó, digamos, ¿no? Porque empezó como diputado, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo Manuel Andrade fue ser diputado. Pero, bueno, ¿y dónde está la respuesta a la sociedad? O sea, ¿cuál es el beneficio, pues, de tener todos esos conocimientos, toda esa experiencia en el manejo legislativo? O sea, no nos sirve de nada. ¿Cómo es posible que ya le decía en otras entregas, cómo es posible que nos diga que todo es legal? Todo, para él todo es legal. Oiga, si está roto el Estado de Derecho, hay recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se deben de cumplir. Y no dice, es que yo creo que eso fue una ley de Fox. No, espérate. O sea, el COE, como ya le expliqué, la UMAN, eso sí fue la idea de Fox, ¿verdad? Bueno, se hizo por la idea de Fox, por el decreto, pues, de Vicente Fox. Pero la PON no, eso ya es cosa sacado de ellos que él no debe de permitir. Como abogado, ya no digamos como representante popular, como abogado. Pero entonces con eso pierde su liderazgo, el partido político que estuvo mucho tiempo en el poder, no encuentra la posibilidad, ¿verdad?, de volver a accesar al poder, porque la está perdiendo por la mala actuación de un líder que ya no lo es, sinceramente. O sea, tiene la imagen de líder y tiene el dinero del mundo, pero ya no es líder. ¿Por qué? Porque no representa las causas populares. Y le voy a repetir, ¿cómo es posible que se vea rebasado por José Antonio de la Vega Mitia, ¿verdad?, que aunque es mayoría relativa y representa a los perredistas, ¿sí?, pero hasta ahorita ningún perredista ha dicho me voy para otro partido. Y ya en su caso de Manuel Andrade ya se salió del partido y se menciona que pueden salir otras personas. Entonces eso es falta de liderazgo, ¿sí? Además, el cabildeo que se tiene que hacer para las reformas o para las modificaciones, iniciativas que presenten o exhortos, no se hace correctamente. Sí, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es trabajar verdaderamente a favor de la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de educación, eso encierra, el trabajo legislativo de todos los partidos políticos.
Es algo que compete a todos los partidos políticos, estar preocupados por la educación. Porque es uno de sus principales, debe ser de sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, cuando hay esa iniciativa y no se busca con el cabildeo que se promueva, oye, entonces no le interesan los derechos humanos al PRI, o sea, es puro rollo, es puro cuento, y ahí pierde el liderazgo, porque es algo importante. Cuando habla como abogado, no, los derechos humanos, por citar ejemplo, que ni siquiera ha mencionado de eso, porque ni siquiera lo menciona, eso lo dijo una diputada, o lo presentó la diputada Yolanda Rueda, ¿verdad? Ni siquiera él fue, pero bueno, él es el coordinador de la fracción parlamentaria, ¿sí? Y todas las iniciativas que ha presentado Margarita, ¿verdad? Soy la Margarita y los demás diputados, ¿dónde quedaron? ¿Qué se va a hacer? ¿Van a pasar? ¿No van a pasar? ¿Qué hizo la comisión? ¿Ya cabildearon? ¿Cuántos votos tienen? Ya no se habla de eso. Ya nada más, cuando no se aprueba, no, pues no se aprobó porque la mayoría nos avasalló. Bueno, pero sí, no hay mayoría absoluta, es relativa. Entonces, ¿qué falta? Falta cabildeo. Entonces, si falta cabildeo, no hay liderazgo. Y si no hay liderazgo, los liderazgos los tienen otras personas, ¿sí? Y lo tiene José Antonio La Vega Vitti. Entonces, lástima de tanta experiencia, lástima de tanto estudio, lástima de tantos conocimientos y lástima de tanto dinero que tiene, porque no es por la necesidad del dinero, sino es por la necesidad del poder ya. O sea, dinero no necesita y poder tiene, pero no tiene liderazgo. Y tiene usted que tolerarlo y tenemos que tolerarlo todos, ¿verdad? Porque bueno, él ya fue gobernador. Por eso no es bueno. Y fíjense que si nosotros observamos las personalidades de ese tipo y observamos, por ejemplo, lo que pasa a nivel federal con los expresidentes, fíjense, todavía se le paga, y además de que se le paga, pues ahí andan en política. Oiga, entonces, ¿para qué se le paga? Se le paga para el retiro, pero todavía andan haciendo política como Felipe Calderón y como otros, se la pasan haciendo declaraciones como si fueran los grandes desarrolladores de México, cuando lo tienen, cuando dejaron al país pues en la debacle, ¿verdad? Y que económicamente no ha funcionado México por culpa de las malas actividades que realizaron las personas cercanas y los representantes, ¿no? Entonces pues no sirve, ¿no? Eso es algo que dañó a México, su comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salinas, ¿qué puede decir? Pero tiene un medio donde expresarse, ¿verdad? O sea, es un político y tiene mucha gente que todavía tiene poder. Lo mismo pasa con Manuel Andrade, ¿sí? Porque además es de esa misma línea, Manuel Andrade de Salinas, ¿eh? Entonces, ese es el problema serio que hay en Tabasco, que tenemos arraigado a gente, ¿verdad?, que está dañando, que está lastimando, ¿verdad?, y que ofende inclusive la inteligencia de los tabasqueños. Entonces, necesitamos nosotros como ciudadanos participar, porque si el gobierno del Estado no resuelve los problemas, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos no atiende al ciudadano común que acude y le dice que deberían de revisarlo o deberían de exhortar a las autoridades o al gobernador del Estado para que se pueda implementar la asignatura de derechos humanos, porque eso lo hice yo, acudí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues no se atendió, porque es un exhorto contra el gobernador, déjeme, voy a hablarlo acá por la Secretaría de Educación, y ahí lo fueron llevando, pero en realidad es iniciativa mía. Eso yo aquí fui el primero que lo manifesté, que debería de darse clases en materia de derechos humanos, ¿verdad? Porque se utiliza para el civismo, pero no se impulsa el verdadero conocimiento de los derechos humanos en nuestra nación, y no se impulsa porque usted y yo no nos preocupamos. Entonces, cuando hay esa iniciativa ahí estancada y vemos que el líder de la bancada, por eso es bueno repetirlo, pues, para que nos quede claro, vemos que el líder de la bancada es un conocedor pleno de la legalidad, del derecho y, por supuesto, que de los derechos humanos, ¿verdad? Pues no tiene la intención de hacerlo así y mantener ese liderazgo que ahora tiene por poder, por dinero, ¿sí? Pero no porque esté haciendo algo bueno para la sociedad. Entonces, esos son los problemas serios que se viven en Tabasco. Sí, y es regresar, o sea, regresó del nivel más alto a la legislatura, a representar al pueblo de Tabasco. Imagínense esa representación que solo piensa en sus beneficios. No sirve. Ese es el problema.
Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Con la participación suya y mía y de todos. Venir a las sesiones públicas, escucharlo, porque aquí lo vamos a escuchar y mire, aquí le voy a mostrar los videos, ¿sí? Donde van a estar diciendo, no, que allá se robaron el dinero, que el OCDE está observando, que hace falta mucho dinero, que aquí se gastó de más, que hay gente pagada con nóminas que generan grandes cantidades de gasto de dinero para el gobierno, para el área público, pero que no trabajan o que son aviadores. Van a empezar a ver un montón de comentarios. De hecho ya los hay, que faltan 529 millones de pesos en los municipios. Entonces, eso es, vaya, en este lapso de tiempo, en este segundo periodo, eso es. Además de que es para revisar las cuentas públicas, ¿no? Pero así, y empiezan a desfilar. Viene la pasarela de los presidentes municipales o expresidentes. A ver, qué fue lo que pasó, y no, las observaciones, en eso estamos, en las solventaciones, y cuánto tiempo pasa, por qué pasa tanto tiempo, si ellos están por 3 años, o sea, son presidentes municipales por 3 años, por citar ejemplos, ¿sí? ¿Y por qué pasa más de ese tiempo para resolver algo? Insisto, cuando hay un juicio y es ordinario, se dura como un año y 2 meses. Cuando es ordinario. Cuando es extraordinario son 6 meses. Así deberían de hacerle a ellos, ¿sí? Que sean 6 meses que se resuelvan, no es más. ¿Por qué le va a dar a usted tiempo de 2 años para resolver un dinero público que se tuvo que aplicar hace 2 años? O sea, no sirve. Entonces, se regresa ese dinero, ¿verdad?, devaluado de por sí, porque ya después de 2 años se devalúa, pero además, y todo el dinero de rédito que se pudo haber ganado. Entonces se le hace fácil a los presidentes municipales tal vez agarrar el dinero, meterlo a una cuenta bancaria y estar cobrando y no aplicarlo. Y ya la mera, no, pues es que mira, aquí está el dinero, ahí se lo regreso. Pero ya ganaron réditos del dinero. Entonces eso no sirve. O sea, para que se dé usted cuenta, pero eso va a ser lo que aquí se va a estar mencionando. Es más, es lo que ya se está platicando. Que hay observaciones de 529 millones de pesos, que los presidentes municipales, y eso nada más hablando de los presidencias municipales. Hay lugares que Manuel Andrade denuncia que no le hicieron auditorías, pero nada más denuncia, o sea, demanda, lo hace público, pero no denuncia, insisto. Ese es el problema. Tienen que denunciar con pruebas contundentes, porque ellos son los que tienen las pruebas. Ellos son los que nos dan las pruebas a nosotros de lo que el OCDE le entrega a ellos. Así, nada más de fácil y sencillo. Pero si ellos no lo hacen, entonces nada más se hacen pato, pasa el tiempo, ya no se denuncia y el problema sigue creciendo, y el que sufre las consecuencias es el pueblo. Entonces no hay liderazgo porque no hay representación de las causas populares. Y ese es el problema. Y para que eso exista, usted y yo tenemos que estar pendientes. Yo observaba en estos días el día que empezó la sesión, el día de ayer, que casi no vino gente, y poco a poco fue llegando la gente, pero no se llenó totalmente el recinto, y el recinto debe estar totalmente lleno cada vez que haya sesiones, inclusive hasta afuera, inclusive obligar por la presencia de tantas personas a que se pongan pantallas allá afuera, para que usted se entere de lo que aquí adentro se está tratando. Pero si usted no se interesa por lo que aquí en el Congreso se está aprobando y se discute en su beneficio, digamos, pues nunca van a denunciar. Bueno, pues si el pueblo no se interesa, hombre, si aquí nada más con estarlo comentando y diciendo es suficiente, se van a enterar que hay desvío, que hay problema y que hay corrupción, pero nunca va a haber solución. ¿Por qué? Porque usted no está pendiente, y si usted no está pendiente, le deja todo a ellos que hagan como han estado haciendo las cosas, que no las han estado haciendo bien. Digo, porque si hay un exgobernador preso, por favor, en estos momentos es cuando más deberíamos estar nosotros fiscalizando lo que se está haciendo con los dineros públicos. Pero no nos interesa. ¿Por qué? No porque no nos perjudique. No nos interesa porque tenemos la necesidad de trabajar duro para ganar dinero y poder mantener a nuestra familia, que ese es otro de los problemas, porque nos crearon esa necesidad para que nosotros estemos preocupados por nuestras necesidades y no ver la importancia que tiene estar pendiente de lo que pasa en el Congreso, o de lo que pasa con lo que está haciendo Arturo Núñez con los dineros públicos, o en la justicia que están haciendo, o por qué la justicia permite que se apruebe algo que va contrario a derecho, o sea, que es injusto.
Si ellos representan la justicia. Jorge Javier Priego Solís, porque no dice, oye, esa ley ni se te ocurra. O sea, desde el momento que escuchó, no, que la ley del ICE, que violenta derechos, antes de los amparos, antes de las protestas, antes de las marchas, antes de los plantones, antes, nada más al escuchar, me permiten esa ley para ver, y ya la hubiese revisado, oye, aquí estás violentando derechos humanos, eso no se puede, o sea, no se puede aprobar eso, pero se queda callado el titular del Poder Judicial, no se hace la justicia, se vuelve un gobierno injusto, la 61 legislatura aprueba lo injusto y la oposición, el PRI y el Partido Verde, van y solicitan una acción de inconstitucionalidad. Y hay 3.000 amparos, 17.000 personas amparadas, ¿sí? Porque están siendo perjudicados con esa ley. Entonces, todo eso se puede evitar. Es una gastadera de dinero para los propios servidores públicos que con una buena observancia en la justicia se pudo haber evitado. No necesitaban ni llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahora hay que esperar a la Suprema Corte. Insisto, cuando es extraordinario, que se debió haber pedido así, que se analizara de forma extraordinaria, porque es algo importante que está perjudicando a los trabajadores del Estado, y ellos mismos hacen el pleito. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Que ya aquí también hemos aclarado. Pero, ¿por qué no se pidió extraordinario que en 6 meses se resuelve? A favor o en contra, en 6 meses se resuelve. Y si hay tantas violaciones a los derechos, por supuesto que va a ser a favor de los trabajadores, pero no. Se pensó, no, en la otra ley que hay que trabajar. Si lo que se tiene que hacer es no violentar derechos humanos, no violentar derechos laborales, no violentar lo que está protegido en el artículo 123 de la Constitución Política, nada más. Si ellos violentan el artículo 123, imagínense un empresario o imagínense una persona que se dedique a tener una empresa o que tenga empleados, por supuesto que va a dañar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si el Estado está violentando derechos de los ciudadanos, pues un empresario lo va a hacer más fácilmente. Y por eso no se respetan los derechos laborales. Entonces, el problema es que nosotros no estamos pendientes, hay que estar más pendientes. Si nosotros acudimos, mire, es un medio de presión inclusive, por supuesto de forma pacífica. O sea, venir a las sesiones públicas es un medio de presión para los diputados, porque van a decir, oiga, yo no puedo aprobar esto porque mire, la gente está pendiente y cuántos abogados estarán ahí pendientes de lo que está pasando. Pero desde que los abogados se dejaron de preocupar por lo que está pasando con las leyes, con el derecho y pisoteando las autoridades, el Estado de Derecho, sin que los abogados digan nada, oiga, por favor, ¿de qué nos sirven los abogados, verdad? Esa tendencia científica del derecho, si no defienden el derecho de los ciudadanos. ¿Por qué permiten, verdad, que se pisotee así el Estado de Derecho? Y le digo, y lo peor es que cuando se tienen representantes que son abogados, dicen, oiga, ¿qué pasó ahí? Entonces nosotros por eso aquí hemos recalcado que eso no debe suceder. Pero, insisto, es necesario que usted acuda a las sesiones públicas ordinarias en este segundo periodo de sesiones, más cuando los temas que se van a tratar son sobre los dineros públicos, sobre la mala utilización, sobre las observaciones del OCFE y sobre los problemas que originan que las obras no se cumplen, que el dinero no se aplica, que, bueno, todo lo que pasa, todo lo que usted ya conoce, todo lo que usted conoce como corrupción, robo, saqueo, ya usted lo conoce. ¿Qué tiene que hacer? Venir y observar para conocer mejor. Entonces así usted obliga a los legisladores a que hagan las cosas más apegadas a su beneficio o al beneficio de todos nosotros. Pero bueno, ya en las facultades de los legisladores, en el artículo 36 del capítulo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, facultades del Congreso, en la fracción 42 nos dice legislar en materia de participación ciudadana, mire, estableciendo las normas para la presentación de las iniciativas ciudadanas y las procedencias, aplicación y ejecución de las consultas populares. Ya ve qué importancia tiene la ciudadanía, pero solamente asistiendo es como usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, cómo está la situación en el Estado. Porque a lo mejor yo se la platico y le estoy dando una forma de ver las cosas, pero acuérdese que usted tiene otra forma de ver las cosas, y si usted viene aquí a escuchar decir, oye, ¿es cierto lo que dicen? O va a decir, es mentiroso el que nos está hablando. También, ¿verdad? Porque hay gente que puede decirlo, más si le paga Manuel Andrade,
¿verdad? O que puede estar haciendo algo para molestar o para bloquear lo que humildemente aquí nosotros estamos transmitiéndole. Digo, puede suceder, ¿verdad? Porque puede suceder. Pero más sin embargo, aquí, por ejemplo, ya revisando la fracción 43, nos dice que aprobar, en su caso, los acuerdos parlamentarios o acuerdos económicos que propongan a la legislatura la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, las fracciones parlamentarias o los diputados en lo individual para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña o para el mejor ejercicio de las atribuciones del propio Congreso. O sea, lo que se está hablando ahora, ¿no? Que se piensa una ampliación de presupuesto, ¿no? Para poder hacer mejor el trabajo de acuerdo a lo que ellos manifiestan. Por supuesto que eso va a pasar a estudio y se verá si se aprueba, ¿no? O si es verdaderamente de beneficio que se apruebe de esa manera. Y eso lo van a ver los propios diputados, ¿sí? Pero ahí inicia un cabildeo, ¿verdad? Ya el presidente de la Junta de Coordinación Política manifestó la necesidad que se tiene en el Congreso de tener más recursos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ahí? Empiezan las pláticas con sus compañeros de los diferentes partidos, porque eso es además, o sea, no se trata de imponer, se trata de convencer, ¿sí? Entonces, va con sus otros compañeros y le puedo asegurar que va a lograr que haya incremento en el recurso público que va a recibir como presupuesto el Congreso. Lo va a lograr, les puedo asegurar que lo va a lograr. ¿Por qué? Por la forma, por el liderazgo. Y la falta de liderazgo de Manuel no le permite resolver problemas serios que se enfrentan en nuestra ciudad y que tiene pleno conocimiento de la existencia de estos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la lectura. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias. Aprendamos juntos con Carlos León.